José de la Gasca. Qué gusto, ministro, tenerlo aquí en el panel y en Guayaquil. Lo vimos ayer recorriendo la bahía, nuestro casco comercial. Muchas gracias, Astrid, Larisa, don Ramón, Chéchare, Nino. Qué gusto estar aquí en este panel ampliado conversando con ustedes. Sí, bueno, ayer estuvimos en la bahía. Creo que es importante la presencia del gobierno central donde las cosas pasan. Nos agradeció mucho la ciudadanía, los comerciantes de la bahía, que básicamente piden que se refuerce la idea de seguridad, la presencia policial, pero sobre todo orden, porque necesitan sentir que hay ese clima, esas condiciones de seguridad, no solamente con un UPC nuevo, sino que sientan que esto es algo más estructurado, ¿no? Comprenden que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que necesitan ir depurando algunas cosas que les traen malestar y que generan estas condiciones propicias para que luego vengan estas vacunas que pasaban cuando el voto en la época electoral. Siguen estando esas preocupaciones, pero que sientan la presencia del gobierno, que sientan la presencia de la gobernadora, haciendo lo que nos corresponde, es algo que creo que les trae un mensaje de mucho aliento y de mucho respaldo. Sí, justamente estábamos hablando del casco comercial y la parte histórica que Guayaquil en sí siempre fue interesante cuando tuvo la construcción del malecón, el sentido de seguridad, el sentido de la naturaleza, el estar al lado del río, y eso cada vez se ha ido apagando, ¿no? No solamente Las Peñas, sino también Cerro Santana, o sea, ese abandono turístico y la preocupación también, porque era una actividad económica muy importante aquí en Guayaquil, donde la gente sí venía a visitar Guayaquil, venía a visitar el casco histórico, y ahora tenemos una catedral importante, y esa promoción de Guayaquil, una promoción también que debería ser del país entero, por culpa de estos problemas de inseguridad. Sí, a mí me parece que en la parte de seguridad y la parte de desarrollo definitivamente por décadas ha quedado debiendo los gobiernos seccionales y los gobiernos centrales a esta ciudad, a Guayaquil. Miramos esto, esta radio mismo estaba ¿dónde? En el centro, en el corazón de Guayaquil, ahí muy cerca del Hotel Oro Verde, arribita del Caldo Salchicha de Yulán, y ahora estamos por acá, y está bellísimo, pero no podemos dejar de entender que las ciudades no se pueden abandonar, y que todos los niveles de autoridad, donde no hay presencia de los gobiernos locales, el crimen se apodera. Entonces, aquí eso es lo que falta ver. Aquí eso es lo que falta ver, cuánto están haciendo y cuánto están dejando de hacer los gobiernos seccionales para que se rescaten las ciudades, en todos los niveles, en el arte, en la cultura, en el deporte, en los espacios verdes, en revivir nuestros accesos al manglar, al estero Salados, al río Guayas, etcétera. Entonces, no solamente de patrullaje, un asunto de patrullaje, es un tema integral de desarrollo, que yo creo que las ciudades crecieron en horizontal y no necesariamente en vertical. Y esos problemas de estructura finalmente nos terminan generando problemas, ¿no? Ministro, quisiera irme por el lado de la Ley de Solidaridad, un proyecto que usted pues impulsó y también pues tuvo una vocería bastante importante cuando se envió en los primeros días hacia la Asamblea Nacional. Hoy hay varias voces que hablan, pues además de esto también se trata en la Comisión de Seguridad, la ley o el proyecto de seguridad de inteligencia de seguridad. Se habla mucho de esta línea muy fina de tal vez que se podría cruzar sin respetar los debidos procesos. Yo soy de la idea que ante circunstancias tan difíciles como las que vivimos hay que tomar medidas extremas. Pero ¿cuál va a ser el límite también de esta ley de solidaridad y cuál va a ser también la garantía del gobierno o tal vez ese compromiso del gobierno de que se va a usar esta normativa justamente para atacar las economías criminales, que son las que en estos momentos vemos en expansión? Bueno, lo primero es que esa ley ya es una ley. Ya ayer decirles que ya ayer el presidente sancionó la ley, ya la envió para el registro oficial, ya debe estar por publicarse en el registro oficial. Así que aquí no hay tiempo que perder. Lo que se buscaba era crear un nuevo modelo, un nuevo sistema que enfrente el flagelo del crimen organizado transnacional y de las economías ilegales. Creemos que la velocidad de las economías ilegales y del crimen organizado no necesariamente estaba temperada con la velocidad que tiene nuestro sistema penal y que tiene nuestro sistema penal, que no fue diseñado para enfrentar este tipo de amenazas
Creemos en que esta nueva velocidad, este derecho penal de segunda velocidad, este sistema de segunda velocidad necesariamente debía regir en el Ecuador. Creo que las garantías se están respetando, pero también es un momento de poner a prueba esas estructuras rígidas que deben de irse desarrollando a nivel constitucional. ¿Cuál es el límite? El respeto a la Constitución y la ley, y eso se está cumpliendo en el proyecto. Sin embargo, como usted bien lo dice, Astrid, a problemas extremos o a problemas urgentes, soluciones extremas. Y ahí estamos, dando este respaldo a nuestra fuerza pública, enviando un mensaje claro de que nuestra fuerza pública debe salir suficientemente resguardada de un marco jurídico para hacer y cumplir con su trabajo. Y también apuntando a la solidaridad para poder financiar esta guerra con medios lícitos. Debemos entender, estas economías criminales se nutren de la minería ilegal, se nutren del narcoterrorismo, y esos son capitales que están ahí circulando, alimentando este conflicto, y mientras nosotros ponemos a nuestros soldados en las calles, ellos se equiparan en tecnología, en armamento sofisticado y demás. Entonces hay que nivelar y compensar esta fuerza y sobre todo sobrepasarlas para poder tener resultados más efectivos, más eficientes y sobre todo con mayor rapidez. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que el mensaje que envía, este es un primer paso, no vamos a decir que es la panacea, no vamos a decir que con esto ya solucionamos el problema, pero definitivamente estamos construyendo el camino para poder enfrentar esto como se debe y como ha debido ser siempre, que lastimosamente la Asamblea anterior no lo entendió. Ministro, estos proyectos de ley, el de solidaridad, que es de autoría original del presidente, y el de inteligencia, que digamos, viene arrastrado de la anterior legislatura, contienen algunas cuestiones preocupantes, y algunos dirán incluso inconstitucionales. En el caso de la ley de solidaridad está el allanamiento sin orden de un juez, que ahora se lo ha modificado y pues un juez debería de hecho después, según este proyecto de ley, pues verificar si se allanó con razón o no. Pero se podría decir que bueno, ya me sacaron semidesnudo, ya patearon al perro, ya se llevaron los papeles, luego va el juez y da una opinión. Alguna gente piensa que no necesariamente respecto a este gobierno, sino al poder público, eso da pie a abusos, o podría dar pie a abusos. En el caso de la ley de inteligencia, se dispone la derogatoria del artículo 20 de la ley previa, ¿ya? Donde se pide o se dispone que se solicita al presidente de la Corte Nacional de Justicia autorizar los pinchazos, básicamente, el espionaje. ¿Por qué quitar eso? No es que se lo están pidiendo a cualquier juez, se lo están pidiéndoselo al presidente de la Corte Nacional, que debería ser alguien, si no confiable, por lo menos fácil de digamos, medir, tasar, saber si se vuelve una figura comprometida. Entonces, ¿qué le puede responder a la ciudadanía que está preocupada con lo que podrían ser futuros excesos por parte de las fuerzas de seguridad con estos proyectos de ley si terminan entrando en vigencia? Que no coman cuento y que no vean fantasmas donde no los hay. Primero, lo de los allanamientos. Si tú revisas el modelo que tenemos de allanamientos antes de la ley, la mayoría de los casos de allanamientos son sin orden judicial. De hecho, cuando estás en un estado de excepción, uno de los derechos que se priva es el de la inviolabilidad de domicilio, y mientras estás en estado de excepción, donde se ingresa o donde ingresa la fuerza pública es sin allanamiento. Porque claro, todas las municiones, las armas, la droga, el dinero, ¿dónde lo guardan? No en la calle, lo guardan en domicilios y saben que tienen la protección jurídica para poder operar, digamos, con el manto protector de la Constitución y del derecho. Por eso en los estados de excepción, y la Corte Constitucional nos ha dicho, párele un ratito, ya no puede usted prolongar y tener tanto tiempo esto, entonces lo que necesitamos es, con el ordenamiento jurídico, normalizar este tipo de circunstancias. Por supuesto, quienes hemos estado en la Administración de Justicia con el libre ejercicio, y aquí está Nino, sabemos que entre la tramitación y el pedimento de una orden de allanamiento hasta que finalmente se da, se filtran un montón de cosas, se demoran un montón de temas, y para cuando tú llegas ya no pasó. Lo que se busca es la inmediatez. Y obviamente esto tiene la protección y la garantía constitucional de decir, bueno, un juez va a revisar lo posterior, un control posterior, etcétera, que va a ser importante. Repito, esto no es una novedad, es lo que hemos venido teniendo. Lo atemperamos dentro de las normas jurídicas. Y en el espionaje, yo no entiendo por qué hablamos del espionaje, lo que hablamos es de inteligencia. Estamos poniendo una ley donde no la había. Estamos poniendo límites donde no los había. Estamos olvidándonos de esa sombra de la Senaín. Te acordarás de Romy Vallejo, te acordarás de esos equipos multimillonarios que compraban, que nadie sabe dónde fueron a dar ni quién los utiliza hoy en día. Sino más bien estamos hablando de una inteligencia legalizada, normalizada, con responsabilidad, con fiscalización, con transparencia,
Y eso, inclusive por ahí vino que hay preocupaciones porque están ahí los pinchazos sin orden judicial. Mentira, revisen la disposición. Condiciona al respeto a las normas, inclusive a una reglamentación. Entonces, yo creo que hay que ver más allá. No podemos librar este conflicto con los ojos vendados. Necesitamos anticipar, necesitamos, como se ha hecho en la lucha contra el crimen organizado en el mundo, en Italia, en Estados Unidos. Necesitamos que nuestras fuerzas del orden sepan con antelación, con el manejo de la información, dónde y cuándo están pasando las cosas y no simplemente llegar a una fase reactiva. De eso se trata la inteligencia y la contrainteligencia, pero repito, con responsabilidad finalmente regulada, con principios, no como existía antes, que nadie sabía qué es lo que hacían y ahí sí te estaban espiando y nadie decía nada. Y aquí no se trata de perseguir periodistas, por si acaso. Olvidémonos de ese fantasma también. Olvidemos de que están obligados a revelar las fuentes, no. Las cosas están muy claras en la ley, yo creo que pasa los filtros de constitucionalidad, como también los pasa la ley de solidaridad. Y aquí lo que sí creo es que hay personas en la clase política que para justificar que no votaron y que se pusieron en contra de la lucha contra el crimen, están tratando de poner cortinas de humo para desviar la atención de lo que el pueblo les está exigiendo de no haber respetado el mandato popular, donde nos han dicho en las urnas, vamos con todo contra el crimen organizado. Un poco rara esta pregunta. Ministro, buenos días. Dos temas muy puntuales. ¿Cuándo podríamos esperar un proyecto desde el Ejecutivo en el sentido de medidas cautelares autónomas para la UAF? Hemos visto, creo que con alegría desde la ciudadanía, lo que se hizo en el caso Blanqueo Fito. Creo que es un golpe histórico, digámoslo así, por lo menos en la historia reciente, en cuanto a golpear una estructura de delincuencia organizada donde de verdad duele, el órgano más sencillo del cuerpo humano, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué podemos esperar y qué compromiso debe tener la Asamblea ante una norma, pues que debemos decirlo, con muchísimas variables? En su momento parecía que tenía especial oposición irrazonable en este aspecto concreto? ¿Y qué rol de integración puede jugar también la función de transparencia y control social? Hemos visto una superintendencia de compañías un poco más activada, una super de bancos en temas de extorsiones, tal vez ya generando controles. ¿Qué hay hacia allá, ministro? Desde la función en la que estamos, porque no quiero pasarme a otras funciones sin pasar primero por la nuestra. Desde la Ejecutiva, primero, gracias, Nino. Yo sí creo en una UAF con dientes. Yo sí creo en una UAF fortalecida. Yo sí creo en una UAF que tenga, que pueda anticipar y que pueda actuar. Porque aquí muchas veces, entre que se sabe dónde está la plata y se llega a capturarla, ya aplastaron el clic y se fue esa plata y desapareció. Se fueron esos dineros, obviamente, a los bolsillos del crimen organizado. Y yo coincido contigo, el órgano del cuerpo humano y de las economías criminales, definitivamente, el más sensible es el bolsillo. Y allá tenemos que atacar. Entonces, en la ley antipillos lo que hicimos hacer, recordarás ese debate. Sin embargo, la Asamblea anterior vendió el discurso de que es una ley impuestera, falso. No sé si vamos a tener la ley antipillos 2.0, pero lo que sí te aseguro es que pronto vamos a tomar medidas que robustezcan la inteligencia financiera y las medidas que pueda tener la UAF. Eso ya lo hemos conversado y eso está también cocinándose en el laboratorio de Carondelet. Y yo creo que desde ahí lo que nosotros podemos hacer como el Ejecutivo, porque sin duda, el análisis financiero y que podamos anticipar desde lo financiero dónde están, cuándo actuar, es vital en esta lucha. Es vital. Inclusive, para poder medir estas economías ilegales que se tejen alrededor de los operadores de justicia, Nino. Tú y yo lo hemos visto. Es impresionante cómo hay jueces que tienen vida de pachás, de reyes, pero que en papeles aparecen que ganan lo que viven con su sueldo. Y vemos jueces que andan en Homers, que andan en vehículos de alta gama y demás. ¿Cómo? Entonces, definitivamente a eso la inteligencia financiera debe atacar y hacia allá vamos. Ministro, lamentablemente hay noticias malas el día de hoy, en la mañana, más asesinatos. Por el sector de Peca, 4 personas fueron asesinadas y el número sigue aumentando, el número de víctimas. 2 preguntas concretas. Usted ha tocado el tema de los jueces y fiscales. Hemos visto a un ministro del Interior enérgico e incluso a un jefe policial de distrito de zona 8, pues indignado de lo que ocurre mientras ellos hacen un operativo de incautación. Los jueces y fiscales están negociando con los cabecillas de bandas criminales para soltar a los miembros que cogen.
cómo atacar. La única vía es la acción militar, policial. Sé que se está tratando las economías criminales, pero ¿qué pasa con la extinción de dominio? ¿Por qué aún no se puede actuar de esa manera, complicarle la vida a los delincuentes? Y la otra pregunta, un poco alejada, ¿se abandonó la idea de la constituyente, ministro? A ver, voy en orden. Ese es otro problema, el del carrusel carcelario, el de las puertas giratorias. Definitivamente yo comparto el de la desazón de nuestras fuerzas del orden, de la ciudadanía, que ve casos como el de la que nos alarmó a todos, de la comerciante china, asesinada, encontrada muerta en una cisterna. Encuentran a los responsables, a los presuntos responsables. Ahí estaba Cocacho, la Pinky, así son los alias, y los jueces lo sueltan. Un día, 2 días después, otro operativo en otras cosas, aparece uno de ellos también. Vamos a ver qué hacen los jueces ahora. Yo creo que es momento de que la ciudadanía le pida cuentas a la justicia, le pida cuentas a los jueces, le pida cuentas a los fiscales de qué es lo que dejan hacer y qué es lo que permiten en esta lucha contra el conflicto, donde los atrapamos por un lado y los sueltan. Yo creo que eso no podemos dejar de mirarlo. Yo creo que aquí hay que entender, y hablo con particularidades, no voy a generalizar, porque he sido juez y no puedo tampoco ensuciar el nombre ni la actividad de la toga, pero hay jueces que están dedicados al crimen y hay jueces que forman parte de esas estructuras, y eso hay que decirlo. Esos jueces deben de ser tratados como tales y deberán ser procesados como parte de esas organizaciones. O sea, el tipo penal de la asociación ilícita debe de servir para este tipo de cosas, como pasa en los Estados Unidos. Esto viene desde la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de Palermo y la UNCAC también. Entonces, yo creo que eso no podemos dejar de verlo y no podemos dejar de poner el dedo en la llaga cada vez que pasan estas cosas y de actuar enérgicamente, como lo ha hecho el ministro del Interior y como lo está haciendo el Ministerio del Interior. Respecto a la constituyente, esa no es una idea que se abandona ni que se deja. Esa es una idea que se madura, esa es una idea que se actúa con responsabilidad y sentido político. Si estamos en ese momento político, hemos puesto esto en un compás de espera, creo que eso es sano. Estamos viendo una asamblea que está al tono del desafío y estamos ahorita priorizando unas reformas legales que creo yo que van a servir para temperar esta lucha. Pero si es que tenemos que caminar hacia una constituyente, vamos a ver si las reformas parciales son suficientes o no, vamos a ver si los proyectos de enmiendas, de ser el caso, son suficientes o no. Así lo ha dicho la norma, tenemos que caminar en ese periplo. Pero, repito, por ahora esa idea está navegando el curso y la sabremos retomar con fuerza en caso de ser necesario según las circunstancias. Ahora hemos dicho, la Asamblea tiene que demostrarle al país para qué sirve el Poder Legislativo y cómo trabaja en sinergia con el Ejecutivo antes de entrar a aplastar esa bomba atómica que significa la Asamblea Constituyente. Ministro, en esa línea, César, para no perder el tema, se aprobó hace poco, o pasó el segundo debate, un proyecto de reforma parcial de las bases militares extranjeras. Sí. Y ya viene cerca detrás el proyecto para eliminar el fondo partidario y el fondo electoral. Entiendo por lo que dicta la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y creo que también el Código de la Democracia, que una vez que se pasa el proyecto de reforma parcial en segundo debate, hay tiempos con los que se debe cumplir. La Corte debe responder en 20 días, tiene 45 días el CNE también para hacer lo suyo y después de máximo 2 meses estamos votando. Lo que no entiendo es cómo así entonces aprueban una cosa tan rápido si nos van a llevar a las urnas en unos meses. ¿Por qué no aprobaron enseguidilla 6, 7 temas y así ir a votar 6, 7 preguntas? Porque parece que ahora vamos a ir a votar 1 o 2 en unos 3, 4 meses y no me hace sentido desde, digamos, el pedido que la ciudadanía ha expresado con claridad de un poquito más de austeridad en este tipo de gastos, no ir con tanta frecuencia a las urnas. Creo que te estás apurando un poquito, César. Creo que el cálculo que has hecho de los tiempos es correcto. Ya hay cosas que deben ir a referéndum. Caso es el de las bases militares, que finalmente salió de la Asamblea. Finalmente, esta Asamblea lo sacó. Esa comisión fue una comisión ocasional liderada por una asambleísta de ADN, Natalie Morillo. Finalmente eso salió de la Asamblea, ahora está en manos de la Corte Constitucional. Esperaremos qué dice la Corte, pero en efecto tendremos que ir a las urnas por ese referéndum, quizás a finales de octubre, noviembre.
yendo en los tiempos, ¿no? Pero no te excluyas que pueda ser por la única razón que vayamos a las urnas. No excluyas que no puedan haber ahí otros temas que se incluyan, en los que les consultemos al país cuáles son los cambios que se deben hacer y cuáles son las vías que debemos de tomar. Así que yo ahora eso me lo reservo cuáles son, pero sí creo que en materia de economía electoral, si se quiere, estamos manejando muy bien lo que queremos ir a hacer y cómo vamos diseñando este proyecto. Por eso he dicho, la idea de la constituyente está en un compás de espera porque tenemos otras cosas que podemos ir empujando. ¿Puedo ser malo y preguntarle, entonces están planeando plebiscitos para reformas legales? Puede ser. Constitucionales. O constitucionales, correcto. ¿Por qué no? Porque las constitucionales ¿por qué no tocar, por ejemplo, los problemas de justicia? Se demoran. ¿Por qué no? Pero hay otras que puedes ir primero a la consulta. Entonces, para lo legal. Exacto. Entonces, ¿por qué no ver asuntos que tengan que ver con la justicia, con la estructura de la justicia? ¿Por qué no ver temas que tengan que ver con la estructura del Estado? ¿Por qué no? Entonces, ahí te digo, esto está en un gran laboratorio que tenemos bien pensado cómo estamos moviendo las cosas, pero poco a poco las vamos a ir meditando también, viendo cómo vamos resolviendo los temas en la Asamblea. Ministro, algo muy corto en sí. Estando nosotros en un estado de excepción, ustedes quisieron cambiar la tabla de consumo y después rectificaron. ¿Cuál es realmente la diferencia de la tabla de consumo anterior con la que ustedes están desarrollando? No, Larisa, ahí partimos de una premisa falsa. Nosotros no hemos rectificado nada. La tabla de consumo, y lo digo bien claro, está muerta. No es que andaba de parranda, está muerta. Y lo que estamos haciendo ahora es enterrarla definitivamente. ¿Por qué, Larisa? Porque esa tabla de consumo tiene su partida de nacimiento en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 220. Eso no se tocó por la Asamblea anterior. Lo que hizo el Ejecutivo es disponer vía decreto ejecutivo al Ministerio de Gobierno que deje sin efecto esa tabla que puso la droga en la mesa de los ecuatorianos, que sirvió para proliferar el microtráfico, que sirvió para que nuestra niñez estuviera metida en la droga y en el microtráfico. Nosotros la matamos. Hoy, de lo que se trata, porque sigue siendo un problema de salud pública la drogadicción, eso está en la Constitución, lo que hemos hecho es cambiar los criterios, cambiar el paradigma. Ya no vamos a ver, que si tiene y se sorprenden a una persona en un cruce de un pase de manos de microtráfico, no, es que tiene menos de tanto, tiene más de tanto, entonces aquí sí, aquí no. No, aquí no se presume eso. Aquí lo que se trata son de criterios cualitativos. ¿Qué significa eso? Lo que siempre debió ser. Si esto es un problema de salud pública, abordémoslo como un problema de salud pública. ¿Cómo? Vamos a ver si esa persona es consumidora. Que la Fiscalía investigue primero, no viéndolo si es que cuánto tiene, no. Primero investigue si es consumidor. Si es que tiene un problema de salud pública, ok, eso se regula. Y usted, señor, no es que va a tener consumidor y voy a tener 50 kilos de cocaína en los bolsillos, pues no. No. Usted es consumidor, perfecto, se lo trata consumidor porque el consumo no está penalizado, ¿verdad? Pero lo que sí cambió es esa primera fase de el criterio cuantitativo que tenía antes. Eso ya murió. Y hoy lo que dice la ley es que no se presume que sea consumidor, tiene que entrar en una investigación y esto lo que se trata es de sacar la droga de las calles. Así que la tabla está muerta, no existe, pero el problema de salud continúa y se sigue abordando como tal. Salió una noticia hace poco, ministro, brevemente, porque nos acercamos al corte de las 9, que fue allanado el domicilio de la jueza Nubia Vera. El caso Mueble Fino. Caso, sí, con esos nombres que aquí creo que hemos sido muy públicos en esta radio, algunos en decir que no nos parece muy apropiado. A mí me encanta. Eso que escoge la Fiscalía, pero esa es la Fiscalía. El caso Mueble Fino. Mueble Fino. Caso Mueble Fino. Algunos dirán, chuzo, a ver. Claro, a la vicepresidenta Verónica Abad. Aquí todos le tenemos miedo a los jueces. Todos conocemos también uno que otro honesto, pero la verdad la justicia necesita de reparación. Pero es extraño, o puede resultar extraño, que sea justo a Nubia Vera, la jueza que se puso del lado de Verónica Abad, a la que la allanan. Mire que usted cómo lo dice, la jueza que se puso del lado de Verónica Abad, cuando lo que deberíamos decir es la jueza que actuó en derecho. Ya su pregunta parte de una afirmación que ella la sitúa en una vereda incorrecta. Ahora lo que veo, porque estuve enterándome también, y eso da cuenta de la responsabilidad que los ecuatorianos debemos de pedirle a los jueces, que aparentemente estaba involucrada la señora, presuntamente, en actos de corrupción. Y la Fiscalía, ya no dirigida por Diana Salazar, porque por ahí andaban diciendo cosas, sino que la Fiscalía ha ido a actuar y ha pedido una orden de allanamiento en contra de la señora.
¿Qué dirán? Ya veremos. ¿Qué se encontrará? Ya veremos. Nadie está por encima de la ley, pero los malos operadores judiciales deben de ser depurados y los jueces no son a prueba de cometer delitos y de que no les pase nada. No, señores. Así como ellos disponen, hay órdenes de allanamiento en contra de los delincuentes, hay unos jueces superiores a ellos que también disponen órdenes de allanamiento en contra de los jueces corruptos. Pero seguramente esto fue trabajado cuando Diana Salazar seguía ahí, y Diana Salazar estuvo 15 meses con un placet del gobierno argentino porque este gobierno la había ya nominado como embajadora. ¿Cómo una fiscal puede ser independiente si está nominada como diplomática por el gobierno, por el Ejecutivo? Yo creo que no tiene nada que ver, y yo creo que los ecuatorianos en pleno vimos el trabajo de la fiscal general, lo que hizo y la forma como rescató la institucionalidad. Yo creo que poner tela de duda sobre su gestión, de principio a fin, de principio a fin. Ahora que está ella cumpliendo altas labores de embajadoras, y lo digo yo que he estado cumpliendo las mismas labores, me parece que no corresponde para tratar de poner alguna suerte de mancha o de mácula sobre su gestión. Pero siempre ella actuó en el marco de la ley, en lo que yo he podido ver, atendiendo a la Fiscalía como el órgano que debe ser autónomo de la función judicial, que se encarga de señalar y acusar a los pillos. Hoy la Fiscalía está detrás de esa jueza, ellos tendrán los méritos, no es algo que compete a la función judicial, pero lo que sí decimos nosotros es que rescatamos y celebramos que no existan jueces que estén por encima de la ley. 2 minutos. Sí, no, le iba simplemente a decir, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos. El ministro del Interior, John Reinberg, ha dicho que también va a ser bastante tajante en mostrar cuáles son los jueces que favorezcan a criminales, y mencionó uno, el juez Marco Mendoza de Manabí. Sí. Esperemos también que esté la investigación por ahí y esperemos que la justicia pueda rectificarse de alguna u otra forma. Esperemos, porque eso es de Fiscalía y de jueces, eso no tiene que ver con el gobierno. Ya el ministro hizo lo que tenía que hacer, que señale, que denuncie, que aporte, y que los jueces y la justicia hagan lo suyo. Gracias, ministro, por habernos acompañado. 9 de la mañana Encantado, con 3 encantado. minutos.